La Constitución Dominicana es la ley fundamental del Estado Dominicano. Establece las bases del gobierno, los derechos y deberes de los ciudadanos y los principios de toda organización política y social del país. Desde DOMAS, plataforma educativa y cultural del Ministerio de Educación, conoceremos nuestra Constitución desde una perspectiva sociológica, histórica y cultural. Soy Mabel Gil y bienvenidos a este especial de televisión sobre la Constitución Dominicana. Después de la caída de Toussaint con la invasión de Leclerc en 1802, entonces rige el ordenamiento constitucional francés que rápidamente cambia hacia un ordenamiento imperial en medio de esa situación. Y por eso Duarte entonces se plantea un proyecto de ley fundamental. De los pocos países de América y del mundo que tenemos 3 independencias. Y en febrero del año 1858 se aprueba una constitución sumamente avanzada, más avanzada que la de 1844. Esta es la plaza en honor a los 33 hombres que firmaron la primera Constitución Dominicana el 6 de noviembre de 1844. En el aula lo abordamos desde la competencia de ética ciudadana. El 6 de noviembre de 1844, en la ciudad de San Cristóbal es proclamada la Constitución. Pero, ¿cómo se da este proceso? ¿En qué condiciones políticas estaba la República Dominicana? ¿Quiénes fueron los redactores de la primera Constitución? La historia nuestra, desde inicios del siglo XIX, está marcada por la relación con un orden constitucional, con excepción de contados años a los cuales voy a hacer referencia. ¿Por qué? Porque la historia de los dominicanos en el siglo XIX está marcada por el impacto de la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa tuvo un alcance internacional, mundial, particularmente latinoamericano, porque fue el punto de origen en lo fundamental de la ruptura con España por la invasión napoleónica, pero también tiene un impacto en la isla a través del hecho de que Saint-Domingue, el futuro Haití, la colonia más rica del mundo y de Francia, pues se rompe con Francia y en ese proceso de ruptura establece un orden constitucional propio que nos va a cubrir a nosotros. Entonces, Francia inaugura la era constitucional. ¿En qué sentido? Aunque es una república donde se proclama la Constitución francesa, en realidad viene ahí más bien un orden de monarquía constitucional, que es distinto a la generalidad de los países. No quedan repúblicas en Europa después de la Revolución Francesa, después que ya Napoleón se hace monarca. Todos son monarquía.
pero la única monarquía constitucional que existía antes de 1789 era la de Inglaterra, que viene de lejos. Es un antecedente único, pero lo de Francia sí se extiende a través de los reinos que crea el propio Estado francés en los países dependientes. Entonces, en el caso nuestro se da la circunstancia de que España cede a Francia en 1795 el país. Y a los pocos años, Toussaint Louverture, gobernador general de Saint-Domingue, de la colonia francesa, ejecuta por su cuenta el Tratado de Basilea y meses después dispone la redacción de una constitución autonómica, sin consulta a Francia, Pero esa constitución autonómica cubría nuestro país y la isla. Por consiguiente, la primera constitución de los dominicanos, la constitución de Toussaint Louverture de 1801. En esa constitución participaron 4 dominicanos y 6 del lado de Saint-Domingue. Hay una participación notable de personas de la élite social que decidieron quedarse y que eran buscados por Toussaint, porque Toussaint tenía el interés como estadista genial de obtener la colaboración de los sectores dirigentes del país. Bueno, tú sabes que nosotros tenemos, de los pocos países de América y del mundo, que tenemos 3 independencias. Entonces hay que discutir 3 procesos constitucionales. La primera, la de Núñez de Cáceres, 1821. La segunda, separación de Haití, 1844. Y finalmente ya la restauración, que culminó en el año 1865. En los 3 etapas o 3 procesos hubo declaraciones y constituciones, o declaraciones que funcionaron como constituciones, o ya la primera propiamente dicho, la del 6 de noviembre de 1844. Es decir, que la República Dominicana tiene una historia bastante larga, bastante antigua con respecto a lo que es la Constitución y los derechos que ella implica. Se da la circunstancia que después del restablecimiento de la dominación española, están reunidos en Cádiz los representantes de los diversos territorios de España en la península y en Latinoamérica. Y van a dar lugar en la lucha contra los franceses a la primera Constitución española en 1812. Debo decir que desde el inicio de las reuniones en Cádiz, en 1810, es decir, meses después de rota las relaciones nuestras con los franceses, había delegados dominicanos. Y un dominicano firma la Constitución de Cádiz en representación de nuestro país. Entonces esa Constitución pasa a regir en nuestro país entre 1812 y 1814. Una Constitución totalmente liberal, a pesar de que mantenía la monarquía, pero ya una monarquía constitucional. La soberanía no estaba en manos del monarca, sino en manos del pueblo. Es decir, ya es una Constitución de vocación liberal y moderna, que el monarca tiene que aceptar al inicio, pero tan pronto Napoleón lo libera, pues él procede a los pocos meses a suprimirla. Entonces nos quedamos de 1814 a 1820 sin constitución. Entonces es un periodo, como yo le digo, el único desde 1801 en que nuestro país dejó de tener un ordenamiento constitucional. Porque de ahí en adelante, España, cuando volvió aquí, Haití y Estados Unidos, pues tenían sus ordenamientos constitucionales. Entonces, en 1820 surge un movimiento en España de restablecimiento de la Constitución de Cádiz, que Fernando VII, este gobernante reaccionario, rey de España muy reaccionario, tiene que aceptar a las malas, a regañadientes. Pero inmediatamente se restablece aquí la Diputación Provincial, que es una figura de la Constitución de Cádiz, una figura original de gobiernos colegiados locales a través de diputaciones. Y entonces se producen elecciones, se crea una diputación de nuevo
en 1820 y delegados a la Asamblea Legislativa Española, que ya no estaba en Cádiz, sino en Madrid. Luego de proclamada la independencia efímera, esta lucha librada por José Núñez de Cáceres, se redacta la primera Carta Constitutiva o la primera ley para el pueblo dominicano. Pero, ¿cómo se dio este proceso? ¿Bajo cuáles condiciones se elabora este primer documento en Santo Domingo Español? Los criollos dirigentes derrocan el orden español el 1 de diciembre de 1821. Fue un movimiento de la clase dirigente criolla que ya sabía que no tenía futuro con España. ¿Qué hace el jefe de ellos, José Núñez de Cáceres? Lo primero es redactar una constitución, un acta legal que rige el nuevo Estado, a pesar de ser una dependencia o estar federativamente asociado, para decirlo de alguna manera, con la Gran Colombia. Eso nunca se consumó porque el delegado que manda nunca vio a Bolívar y no le hicieron mucho caso tampoco. José Núñez de Cáceres era uno de los hombres más cultivados del país. Había sido rector en 1800, cuando la universidad se reabre, auditor de guerra, editor de uno de los 2 primeros periódicos, tenía una imprenta, escritor, tenía una tertulia que alrededor de la cual fue que se desarrollaron todos el movimiento independentista del 1821. Sí, por ahí anda el asunto. Yo creo que ese background intelectual de Núñez de Cáceres tuvo mucho que ver porque él es el que hace la declaración, él es el que hace el acta de independencia, así mismo lo llamó, y también formó, digamos así, las primeras instituciones de esa primera independencia. Este proyecto de constitución de Núñez de Cáceres no fue un proyecto de constitución popular. Dejó al pueblo de lado, dejó a una parte importante de la población, que eran alrededor de 10.000 esclavos, fuera prácticamente de su proyecto. ¿Por qué? Porque respondió más a los intereses de los grupos aristócratas, latifundistas, que no querían nada con abolición de la esclavitud. Y él entonces se plegó a esos intereses. Pero el hecho es que ya, a pesar de ser parte de la Gran Colombia, establece su propia constitución. Es el acta constitucional redactada personalmente, de manera apresurada por Núñez de Cáceres, que establece los mecanismos de gobierno, los mecanismos de legislativo, de justicia. Todo está contemplado en un texto muy breve, pero sustancioso, como era propio de la capacidad de Núñez de Cáceres. Entonces eso dura semanas. Con la ocupación haitiana, las reglas del territorio de Santo Domingo Español cambian. ¿Bajo cuáles leyes gobiernan los haitianos el territorio de Santo Domingo Español? ¿Cómo recibe el pueblo a los invasores? ¿Cuáles procesos sociales suceden durante este periodo de invasión? Porque el 9 de febrero del año 1822 entró con alrededor de 12.000 efectivos militares Jean-Pierre Boyer para sellar, vamos a decir, o recuperar la isla completa para el recién proclamado Estado de Haití, que había sido proclamado en el año 1804 y que temía la posibilidad de que Francia o España quisiese recuperar no solo la parte española, sino también la parte que ocupaban ellos, porque habían sido antiguos esclavos, y en Francia y en España había la idea de que había que recuperar. Es después que Jean-Pierre Boyer asume una postura un poco contraria al interés liberal, como fue, por ejemplo, establecer el Código Rural en el año 1826, que obligaba a la población libre a mantenerse sujetada a esos espacios. Es en ese contexto, entonces, que un Jean-Pierre Boyer entonces empieza una política autoritaria, disuelve la Cámara de Diputados en Haití, en la Asamblea Nacional Haitiana. ¿Qué ocurre? Le impone a esta parte de la isla unos impuestos muy elevados. Esos impuestos elevadísimos, para poder saldar esa deuda que le impuso Francia, pues lleva un descontento cada vez mayor de sectores, de distintos sectores económicos de la sociedad, incluyendo la pequeña burguesía urbana de la que era parte Juan Pablo Duarte.
A la llegada de Duarte, en 1831, empiezan a gestarse las primeras ideas de liberación del pueblo dominicano. No es hasta 1838 cuando se firma el juramento trinitario y queda conformada la sociedad secreta, la Trinitaria. La idea de Duarte siempre estuvo presente en el proyecto de la Constitución Dominicana. Bueno, sin lugar a dudas que el padre de la patria y fundador de la República, Juan Pablo Duarte y Díez, tenía un concepto muy claro de lo que es una patria, de lo que es un Estado. Y él, en su juramento, nos aporta elementos importantes para una nación, para el desarrollo y fomento de una nacionalidad. Podemos decir ya que Duarte, en ese juramento que ellos aprobaron ese día, ya estaba las bases de lo que era el proyecto constitucional que Duarte elaboraría varios años después. Pero ahí queda la idea de los símbolos patrios, en ese juramento trinitario. Ahí se define específicamente el tipo de bandera en ese juramento, en cómo estarían dispuestos los colores de la bandera, cuáles serían el símbolo del escudo también, y al mismo tiempo lo que es el elemento, el lema de Dios, patria y libertad. Y por eso Duarte entonces se plantea un proyecto de ley fundamental, proyecto de constitución de Duarte. Tiene la iniciativa de redactar unos apuntes constitucionales, un proyecto de constitución que no lo llegó a presentar porque ahí se precipitaron los acontecimientos, no lo terminó siquiera, pero que es un documento extremadamente importante porque Duarte se plantea, ese es un documento que debe ser estudiado en nuestro país como un precedente auspicioso de ordenamiento constitucional democrático. Duarte ahí hace una serie de formulaciones altamente progresivas para la época, como la creación de un poder municipal, un cuarto poder municipal. Iniciativa de Duarte, idea de Duarte, de la independencia nacional absoluta, de la participación popular en los asuntos públicos. Es decir, es un proyecto que quedó desconocido, pero que no deja de ser parte de un movimiento histórico donde Duarte fue efímeramente la figura dominante. Un proyecto avanzadísimo para la época. El artículo primero refiere que gobernantes y gobernados han de ceñir sus actuaciones, ¿verdad?, a la ley. Eso es lo que hoy se conoce como el principio de legalidad. Esta es la casa de Josefa Pérez de la Paz, mejor conocida como Chepita. Aquí se reunieron los trinitarios el 16 de julio de 1838 para hacer la firma de su juramento. El 27 de febrero de 1844 se proclama la independencia nacional. Con el trabucazo de Mella, en la Puerta de la Misericordia, nace la República Dominicana. ¿Qué sucede durante estos días de guerra civil y de guerra dominico-haitiana hasta llegar la proclama y firma de nuestra primera Constitución? Los trinitarios fueron derrotados en el conato de guerra civil que no se llegó a consumar en junio-julio de 1844, y entonces tan pronto los conservadores ya toman el poder, ese mismo grupo que había colaborado con Boyer, ellos son conscientes de que les conviene y tienen que propiciar un ordenamiento constitucional. Entonces, en el mes de septiembre se convoca una nueva asamblea constituyente. Santana es un dictador al frente de la Junta Central Gubernativa reorganizada, pero donde él tenía todos los poderes, los otros miembros no tenían, porque hubo un acuerdo de que se aceptara la primacía absolutista de Santana. Y eso duró 10 años hasta el 1854. Pero es el momento de mucha tensión. Fue muy tenso la situación que se dio, y gracias que estaban en San Cristóbal, yo creo que la situación terminó siendo pues favorable a la aceptación de la Constitución
y su promulgación el 6 de noviembre del 1844. San Cristóbal fue el lugar escogido para la redacción y la firma de la Constitución Dominicana. Hay que contextualizar y entender que la aprobación se hizo el 6 de noviembre en la Constituyente, pero la proclamación no se hizo el 6 de noviembre, se hizo posterior, se hizo el 28 de noviembre, pero como Trujillo era de San Cristóbal, le interesó recuperar más esa fecha del 6 de noviembre que el 28 de noviembre, que fue cuando se hizo la proclama oficial de la Constitución. Eso lo sabe muy poca gente porque no se han dedicado a leer en detalle, digamos, los papeles de ese proceso constituyente, pero en el caso nuestro, que tuvimos la oportunidad de ver el decreto de Santana que proclamaba el 28 de noviembre la Constitución y se había aprobado el 6, pero la proclamación para todo el país fue el 28 de noviembre y como Trujillo era san cristobalense, entonces en su gestión, a partir de su gestión es que el 6 de noviembre se celebró como Día de la Constitución. Que fue muy interesante esa promulgación de esa Constitución, porque se hizo con una corrida de toros y con una lidia de gallos. No podía ser de otra manera, porque los gallos y los toros habían sido prohibidos por los haitianos. Y aun cuando a Santana no le gustaban ni los toros ni los gallos, cosas raras, que no sé por qué he leído todas las biografías de Santana, no sé por qué no le gustaban los toros y los gallos, ni las fiestas como públicas. Entonces, él lo permitió porque sabía que el pueblo se iba a desahogar y el pueblo iba a tener ese regocijo necesario. Cuando él vino, cuando te conté que vino con las tropas, los primeros días de marzo, muchos dominicanos estaban bailando y fiestando y pensaban que los haitianos no iban a venir. Y hay una frase de él que diga, bueno, señores, aunque sea yo solo me voy para la frontera, diciéndole, déjense de estar fiestando tanto, que todavía tenemos que hacer la guerra. Y después que ganemos la guerra y hagamos la Constitución, es que vamos a hacer la fiesta. Entonces los cuarteles fueron como un espacio para difundir en la población que ya había una nueva Constitución y a partir de ahí es que empieza ya a conocerse, ¿verdad?, de toda esta nueva idea que regirían al país. Es importante destacar que esa Constitución, exceptuando ese artículo 210, era muy avanzada. Se firma la Constitución Dominicana y entra en vigencia. Pedro Santana gobierna bajo el artículo 210 que le otorga poder ilimitado para gobernar. ¿Cómo son estos gobiernos? ¿Qué sucede en el ambiente político y social de la República Dominicana en estos días? La situación política estaba muy tensa. A pesar de que ya Santana se había adueñado del poder y había exiliado a los que son nuestros actuales padres de la patria, Duarte Sánchez Mella y otros más, ya en el mismo, en julio, 24 de julio, Santana hace una convocatoria. Y lo hace un poquito para a ver si esas tensiones políticas un poquito amainaban, porque la Constitución en cierto sentido es la unión de todos los dominicanos, 21 pueblos y 26, 28 constituyentes, es decir, se reunieron a partir de septiembre y logran ese documento. Pero era un momento lleno de tensión. Pero los constituyentes, a pesar de que eran conservadores, tenían rasgos liberales y querían un ordenamiento legal, eso es muy importante. Por eso la Constitución de 1844 es una constitución propiciada por el sector conservador anexionista, pero que al mismo tiempo busca un ordenamiento legal, moderno, y por eso yo puedo decir que es una constitución liberal, que recoge influencias de Estados Unidos, de Haití, de esa constitución muy avanzada de diciembre de 1843, donde participaron unos 10 dominicanos, no estoy seguro de la cifra ahora, pero donde están gente como Buenaventura Báez, Manuel María Valencia, los mentores de la Constitución de 1844 nuestra, del 6 de noviembre, estuvieron en Haití. Entonces,
hay esa conexión. Ellos quieren hacer una constitución liberal para establecer un orden conservador. Ahora bien, era tan liberal, a ojo de Pedro Santana, primero que ellos, conscientes de esa diferencia, deciden irse a San Cristóbal para estar lejos de Santana. O sea, ellos deliberar lejos de Santana. Pero cuando Santana ve ese texto aprobado, dice, yo no voy a gobernar con esa constitución porque no se puede gobernar así. Había restricciones legales propias de un ordenamiento constitucional. Entonces Santana manda hasta tropas, un lío, por poco los disuelven, una diferencia de criterio, donde el grupo gobernante de Santana, encabezado por Tomás Bobadilla, enfrenta al grupo constitucionalista encabezado por Buenaventura Báez sobre todas las cosas. No era una diferencia antagónica, pero sí sonada en su momento, y entonces se da una solución salomónica, que fue el artículo famoso 210. Ese pequeño artículo que ha producido tantas críticas y tantos comentarios, en sentido que dice, mientras dure la guerra, el presidente tomará cualquier medida, movilización de personas, de gente, sin tener responsabilidad alguna. ¿Qué significa eso? Que en nuestro país ha habido desde entonces, y yo diría desde antes, pero desde entonces de manera clara, desde que somos Estado Dominicano, un desfase entre una letra constitucional y una realidad operativa de funcionamiento del Estado que no se corresponde en lo profundo con el espíritu progresivo o moderno de las constituciones. Entonces, el ordenamiento de 1844 no deja de generar malestar. Santana renuncia en 1848, su propia gente lo saca, o parte de su propia gente. No lo hacía bien, pero eso no importa. El hecho es que en 1854, después de la salida de Buenaventura Báez de la presidencia, que fue un régimen bastante liberal, pero que no tocó la Constitución, solo que no hizo uso del artículo 210 para nada. Báez obró con mucha astucia y yo diría con criterio de un gobernante capaz. Era un hombre de los políticos más capaces del país en la época. El hecho es que, aprovechando ese ambiente, entonces viene un movimiento en las propias filas dirigentes del país de propiciar una nueva constitución, y entonces se aprueba una constitución totalmente nueva de la del 44, que es la constitución de febrero de 1854. Una constitución que recortaba muchos de los poderes autoritarios del presidente. Con la caída de Santana y las luchas de poderes entre los conservadores, liberales y proteccionistas, acontece la primera modificación de la Carta Magna. ¿Qué proceso político se vive en ese momento? El reconocimiento es una tensión, al igual que hay una tensión entre una figura legal constitucional moderna y un incumplimiento en la práctica social cotidiana, también hay una tensión entre la necesidad de orden en la propia Constitución y la necesidad de progreso y de libertad. Entonces estos constituyentes les recortan los poderes a Santana, y Santana dice, después de un tiempo, que él no acepta esta Constitución, que renuncia a la presidencia, arma una crisis institucional, y los mismos que aprobaron la Constitución de febrero tienen que volverse a reunir y, presionados por Santana, amenazadoramente, porque Santana no jugaba, tienen que volver a darle plenos poderes a Santana en la Constitución de diciembre de 1854. Entonces, ¿qué es lo que diferencia de ahí en adelante las constituciones dominicanas, entre más conservadoras o más liberales? El margen de poderes del presidente de la República, del Ejecutivo. Ahí está la discusión. Y la capacidad del Ejecutivo de reelegirse o no reelegirse. El problema famoso y traumático de este país de la reelección presidencial.
y en febrero del año 1858 se aprueba una constitución sumamente avanzada, más avanzada que la de 1844, donde se consignaba el poder municipal, tal cual Duarte lo había concebido. Claro, todavía tenía esta constitución algunos elementos que no consignaba el voto de la mujer, o sea, en ese sentido, eso era algo que estaba en la mayor parte de la constitución, que solamente el hombre tenía derecho a elegir y ser elegido, y dentro de ello, en la constitución anterior, solamente los propietarios, en la de 1844. En esta no, en esta es una elección abierta para todos los ciudadanos mayores de 18 años, en esta de Moca de 1858, exceptuando las mujeres porque no eran consideradas como personas con, vamos a decir, con ciudadanía propia y demás. La Constitución de Moca es el resultado de una lucha interna entre conservadores y anexionistas. ¿Qué de particular tuvo esta Constitución? La de Moca es una constitución digna de estudio donde probablemente el principal mentor es el jurista y constitucionalista y pensador Alejandro Angulo Guridi, que queda como director del periódico del gobierno de Santiago, pero además hace un proyecto de constitución y entonces se establecen una serie de cláusulas y hay discusiones interesantísimas, es algo memorable, porque el esfuerzo de estos constitucionalistas de Moca fue hacer la constitución más liberal posible. Y así lo hicieron. Pero ¿cuánto duró la constitución de Moca? Bueno, se aprobó en febrero y desde que Santana recupera el poder, cuando toma la ciudad capital, inmediatamente hay un movimiento en Santo Domingo de desconocimiento del gobierno de Santiago. Entonces ya Santana restaura la constitución conservadora, autocrática, a través de esa cláusula de plenos poderes al presidente de diciembre de 1854. Bueno, ya en la restauración fue un fenómeno, como todo fenómeno histórico, necesario, pero dejó algunos, resolvió unos problemas, pero creó otros. Porque entonces ahí surgen los caudillos regionales. Los caudillos regionales, especialmente el Cibao, a luchar nuevamente contra el sur, contra el este, contra la capital. Y como te digo, vuelve Báez con una dictadura. Ya tú sabes, imagínate qué proceso. Ese proceso está descrito en la novela de Francisco Guerrero Villini, 1892, Baní en Gracia o Antoñita. Esa novela yo siempre la recomiendo porque ahí hay gran parte de ese proceso. Y bueno, hubo todo un proceso constituyente muy activo, pero entonces habían ¿cómo digamos así? Una constitución liberal, después venía un movimiento no liberal, y así. Pero tendió a estar la parte liberal de la constitución, lo único que entonces los gobiernos no la cumplían. Por ejemplo, después que cae Báez, que Pedro Enrique Ureña dice que fue cuando realmente conformamos la nación dominicana, porque ya la idea de la anexión había quedado atrás. Ese fue un movimiento unionista. Se lanzaron hasta los grilletes de los presos al mar. Se liberaron todos los presos políticos, se le dio la libertad de prensa a todo el mundo. Pero un año después, Ignacio María González se declaró dictador. ¿Tú ves? Entonces, con cartas, con constituciones liberales, sin embargo, entonces también actuamos de manera represiva y conservadora. Ahora bien, la Guerra de la Restauración, una epopeya dirigida por personas de mentalidad liberal en el aspecto gubernamental, más compleja en el orden real y militar y popular. Pero estos señores convocan una constitución, una constituyente, inmediatamente después que salen las tropas españolas, salieron el 11 de julio, y en septiembre se convoca, o sea, inmediatamente después, y en octubre, pues, se reúnen y dan una constitución que no tiene la calidad, por razones que yo ahora mismo no puedo establecer, pero donde participan figuras notables como
Fernando Arturo de Meriño, que luego fue presidente y arzobispo, de mentalidad liberal en ese momento. Participa Pedro Alejandrino Pina, uno de los compañeros de Duarte. Es decir, hay personalidades fuertes ahí. Emiliano Tejera, gran pensador y gran luchador contra la anexión a España. Entonces hay una constitución fundamentalmente liberal. La guerra restauradora pone fin a la lucha de anexión del territorio dominicano a cualquier potencia extranjera. Gregorio Luperón proclama una constitución para gobernar durante este periodo histórico. ¿Qué de especial tiene esta constitución para los dominicanos? Es la constitución de Gregorio Luperón, 1880, que sí podemos hablar de una constitución sumamente liberal y sumamente avanzada. ¿Por qué? Porque por un lado limita el poder presidencial bajó de 4 a 2 años la elección del presidente. Eliminó la reelección presidencial consecutiva y al mismo tiempo creó todas las condiciones para un desarrollo económico sostenido de la República Dominicana. De manera que primera vez y única vez que se ha gobernado desde Puerto Plata, lo hizo Gregorio Luperón, y entonces hizo aprobar una constitución sumamente liberal, sumamente avanzada, reconocedora de los principios democráticos, de que todo el mundo podía expresarse libremente sin ningún tipo de coacción. Entonces podemos ver en ese gobierno de Gregorio Luperón de septiembre de 1879 a septiembre del año 1880, un gobierno que fue coherente con esa nueva constitución que él hizo aprobar con todo el respeto a la voluntad popular y consignando esos mecanismos de participación social a todo lo largo y ancho de la República Dominicana. De nuevo, vigencia efímera, porque a los pocos años, 2 años, los liberales del Partido Azul, que son los que gestionan eso, van perdiendo fuerza, primero de manera mediada, cuando los caudillos del Este llaman a Buenaventura Báez, que hasta días antes había sido general del ejército español. Increíble, pero así ha funcionado la historia dominicana. Entonces, bueno, cuando Báez se consolida en el poder, y se consolida en 1868, estamos hablando de 2 años y pico después de la restauración, un desastre lo que sucedía en nuestro país, por desgracia, con gran apoyo popular. Báez era adorado por la masa campesina del país. ¿Qué es la esencia de esto? Cuando llega un gobernante que desea prolongarse en el poder, como Ulises Heró, entonces establece los lineamientos constitucionales necesarios para su legalización, hasta donde le interesa y conviene. Ahora bien, siempre dentro de un ordenamiento regido por los parámetros constitucionales del mundo occidental. Entonces sigue ese desfase. Heró, de 1886, es un gobernante totalmente autoritario, pero que ignora la propia Constitución aprobada años antes por ellos mismos, por sus seguidores, que casi todos se hacen sus seguidores del Partido Azul. Y se llega a una solución que es la que más es duradera después de la caída de Heró, que es la Constitución que santifica a Moncáceres como gobernante autoritario también del país. Moncáceres no era un tirano, pero un dictador de facto, a través de un ordenamiento constitucional que, por ejemplo, sube el periodo constitucional. Eso también del periodo es muy importante. Mientras más democrática la Constitución, como la de los gobiernos azules, la Constitución de 1879 de Luperón, Luperón puso 2 años de vigencia del presidente, puesto que era una forma de evitar que cogiera poderes muy grandes. Pero desde que sube Heró y ya cambia esa Constitución, lo pone de nuevo a 4 años. Pero Cáceres lo pone a 6 años. 6 años. Gobiernos van y gobiernos vienen. Pasan los años y la República Dominicana sigue envuelta en una crisis política sin final. Para 1916 sucede el proceso llamado como ocupación norteamericana, en donde cesan todos los derechos constitucionales
para el territorio dominicano y comienza a gobernarse bajo las leyes norteamericanas. En nuestra próxima entrega abordaremos el periodo entre 1916 hasta el retorno a la constitucionalidad de 1965.